Apreciados amigos de Fe Escrita, esta semana estamos estudiando acerca de una regla de comportamiento social considerado como la regla de oro. En el estudio de hoy veremos más a fondo acerca de este asunto. Así que el título para el día de hoy es Cumpliendo los principios de la ley. Vamos a orar pidiendo al Señor que nos dirija en el presente estudio. Padre nuestro que estás en los cielos, como todos los días nos presentamos ante ti necesitados de dirección. Queremos seguir aprendiendo de tu palabra y crecer en nuestra experiencia de vida cristiana. Acompáñanos, Señor, en nombre de Jesús te pedimos. Amén. Hace 4000 años atrás, aproximadamente, Dios escribió con su mismo dedo los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra. Esa ley se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 20. Son 10 leyes que tienen que ver con la moral y la espiritualidad del ser humano. Sin embargo, en esa misma ocasión, Dios también mandó escribir a Moisés otras más de 600 leyes, que las escribió sobre pergaminos, conocido también como ley mosaica o ley ritual levítica. Sabemos que la ley ritual caducó o terminó su función con la muerte de Cristo. Fue la mano de Moisés que escribió, pero fue Dios quien le mostró qué escribir. Así que también era una ley divina. En el estudio de hoy, cuando hablamos de la ley, nos referiremos a la ley moral de los 10 mandamientos escritos en 2 tablas de piedra que sigue vigente hasta el día de hoy. En esa ley existen 2 principios que tienen que ver con la regla de oro. Recordemos que esta regla dice en pocas palabras que debemos tratar a otros como nos gustaría ser tratados. El primer principio de la ley es el principio de la libertad. En el libro de Santiago capítulo 2 verso 12 dice que esta ley es la ley de la libertad. ¿Por qué ley de la libertad? Por ejemplo, el 7º mandamiento de la ley dice: no cometerás adulterio. Esa ley libra a muchos niños del abandono. Esa ley salva familias y crea una sociedad mejor. Y así, todos los 10 mandamientos tienen un fin liberador. Jesús afirmó en Mateo capítulo 5, verso 17, que Él vino a cumplir esa ley. Un ejemplo de eso está en Hechos capítulo 10, verso 38, donde dice que Jesús pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Todos nosotros somos o fuimos oprimidos por el diablo. Oprimido significa ser presionado o sometido. Jesús vino a cumplir la ley y la función de la ley es liberar a los oprimidos por el pecado, por el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. Por lo tanto, la libertad es uno de los principios de la ley de los 10 mandamientos. El segundo principio sobre el que está basado la ley es el principio de la negación a sí mismo. La palabra que resume esto se llama abnegación. Jesús nos enseñó con su vida acerca de este principio. Gálatas capítulo 2 verso 20 dice que el Hijo de Dios nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Por naturaleza, el ser humano tiende a ser egoísta, quiere todo para sí, quiere respeto, cariño, quiere ayuda y lo quiere solo para sí. Jesús entregó su vida por nosotros, Él vivió para darnos vida sin esperar ninguna retribución de nuestra parte. Al contrario, Él fue humillado, fue objeto de burla y no fue elogiado por su amor manifestado hacia nosotros. Y Jesús nos invita a seguir sus pisadas y nos dice que el camino a la vida eterna no es una vida donde se reciben los laureles de este mundo. Dice Lucas capítulo 9, verso 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarse a sí mismo significa dominar el temperamento cuando hay una pelea por ser el mejor o el primero. Negarse a sí mismo significa resistir la tentación de censurar y de criticar. Significa tener paciencia con el niño que es lerdo y de conducta desagradable. Negarse a sí mismo significa también hacer lo bueno cuando la inclinación natural nos guía a autocomplacernos.
significa trabajar pacientemente y con alegría por el bien de otros, aun cuando parezca que nuestros esfuerzos no son apreciados. La negación de sí mismo no es algo natural en el ser humano. Al contrario, es un modo de vida que debe ser implantado en el ser humano. Dice el libro de Tito, capítulo 2, verso 14, que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Por lo tanto, las buenas obras no son sino el resultado de la obra de su amor que perdona los pecados. Oremos a Dios. Amado Padre, te damos gracias por el ejemplo de abnegación que nos dejaste. Transforma nuestras vidas para seguir tus pisadas. Habilítanos, transfórmanos, bendícenos, Señor. En nombre de Jesús te pedimos. Amén.